pregunta que nos hacemos mucho: ¿pagaremos más los consumidores por el arroz? El precio genera choques entre el gobierno y los productores tras el fallo del tribunal. Génesis Castillo nos informa en vivo. Adelante, Génesis, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Patricia? Muy buenas tardes. Como usted bien lo mencionaba, este tema de la ruta del arroz genera distintas opiniones entre los sectores y también muchísima incertidumbre en la población de si va a subir o no el precio del arroz. Recordemos que este miércoles lo que hizo el Tribunal Contencioso y Administrativo fue ponerle un freno a la ruta del arroz, y esto básicamente lo que significa es que el precio del impuesto que paga el arroz importado pasaría de un 5% a un 35%, es decir, el arroz importado tendría que pagar más impuestos, específicamente un 30%, y ahora la gran pregunta es si esto se le va a trasladar o no al consumidor. Básicamente lo que dicen los importadores es que el alza sería inevitable y que esto obviamente lo que ocasiona es que cuando las personas tengan que ir a los comercios tengan que pagar un precio más por este arroz importado. Recordemos que un 80% del consumo que se da acá en nuestro país es arroz que viene del extranjero, por ejemplo de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces ellos aseguran que se va a dar un incremento en el precio. También la otra cara de la moneda es la Corporación Arrocera, que ellos básicamente lo que dicen es que no tendría por qué darse un incremento y que el gobierno tiene las herramientas para evitar que se dé un alza. Pero vamos a hablar con Deyanira Calderón, porque ella pues tiene acá una soda en Barrio Cuba y también es jefa de hogar, y nos va a comentar un poco, bueno, cómo se ve ella afectada ante este incremento que se pueda dar en unos meses. Deyanira, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Pues sí, la verdad es que afecta demasiado a uno como pequeño comerciante y al consumidor final también, porque obviamente al subir una de las principales de lo que uno sirve un almuerzo, aumentan los precios y muchas veces uno escoge arroz de importado porque el precio es elevado, entonces uno juega con los precios y muchas personas prefieren comprar arroz de otros lugares al arroz que se produce en Costa Rica. Deyanira, bueno, de momento no sabemos si se va a trasladar o no este efecto al consumidor, pero también a ustedes les puede afectar, y no solo eso, sino también a las personas que vengan a comer, por ejemplo, a esta soda, porque si el arroz es más caro y se puede trasladar al casado, al gallo pinto. Sí, como te vuelvo y repito, es un grano fundamental, ya sea para el desayuno, para el almuerzo, y tendríamos que aumentar un poquito a la hora de cobrar, y entonces ahí son muchas personas, de ahí no les gusta. Y es entendible porque obviamente a uno le va a subir un poco, y si es excesivo, entonces sí nos afecta demasiado. Deyanira, cuénteme un poco, cuando usted va a los supermercados, ¿en qué se fija? No sé si la calidad del grano entero, no sé si también busca si es arroz nacional o bien de otros países. Cuénteme un poco qué es lo que usted busca. Bueno, sinceramente, en el caso mío, yo un grano 98 de otra marca, pero sinceramente el importado me da el mismo porcentaje de grano entero por una cantidad razonable en lo que es el precio. Entonces, sinceramente, uno se va a veces por el que es más económico y me da la misma calidad en muchas ocasiones. Está bien, perfecto. Muchísimas gracias, Deyanira. Y bueno, justamente ayer el presidente de la República, Rodrigo Chávez, también estuvo hablando del tema. Lo que decían es que no han sido notificados de esta resolución que da el Tribunal Contencioso y Administrativo, pero aseguran que van a estar tomando medidas, como por ejemplo apelar esto, que lo que hace es ponerle un freno a la ruta del arroz. Básicamente lo que dice el presidente de la República es que ellos pues temen de que se dé un incremento al precio al consumidor, y la Corporación Arrocera dice que hay herramientas justamente para evitar que se dé un mayor incremento. Escuchemos a Rodrigo Chávez. Porque me llamo Rodrigo Chávez, este tema del arroz no se va a quedar así, porque yo no voy a permitir que los oligarcas industriales del arroz le sigan sacando plata a usted.
Y bueno, también es importante que los consumidores tomen en cuenta cómo están los precios en la actualidad, porque en el caso de la bolsa de arroz de 1 kilogramo con 800 gramos o 99% grano entero, ronda entre los 1.350 colones y hasta los 1.700. Como les mencionábamos, el precio pues va a tender a variar dependiendo dónde lo compre y la marca de la que sea. Y en el caso de la bolsa de arroz de 1 kilogramo de 95% grano entero, cuesta aproximadamente 1.125 colones. Pero como les estábamos comentando, y pues en estos momentos hay bastante incertidumbre de si va a incrementar el precio del arroz o no en las próximas semanas. La Corporación Arrocera dice que la ley 8285 tiene la capacidad de que el gobierno pueda pues implementar alguna herramienta para evitar que se dé un incremento en el precio del arroz. Entonces hay en estos momentos opiniones bastante divididas. También están los importadores pues que dicen que se podría dar un incremento en el precio del arroz. Recordemos que en estos momentos las bodegas en los supermercados pues tienen una cantidad importante de este grano, que es el más consumido en las familias costarricenses, así que tendremos que darle seguimiento a ver qué pasa en las próximas semanas, a ver si la eliminación de esta ruta del arroz le va a generar una afectación o no a los consumidores y por supuesto también a los comerciantes. Escuchemos al vocero de Conarroz. La ley 8285 le genera herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda evitar esta situación de un aumento de precios, ya que dispone de las herramientas, pero depende de que el Poder Ejecutivo emita los decretos correspondientes. Más adelante le estaremos llevando toda la información de cuáles son algunas de las reacciones de los diputados de la República y por supuesto acá en Noticias Repretel le vamos a dar seguimiento a ver qué sucede con el precio del arroz importado, que pasará de pagar un 5% en el impuesto hasta un 35%. Desde Barrio Cuba, este fue un informe de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Génesis. Vamos a cambiar de temas. Los diputados de oposición celebran la eliminación del decreto de la ruta del arroz. El presidente Chávez asegura que esto afectará al consumidor. Génesis Castillo con todos los detalles. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenas tardes. El Tribunal Contencioso y Administrativo decidió suspender la ruta del arroz que impulsó el gobierno de la República desde hace aproximadamente 19 meses y esto ha ocasionado distintas opiniones entre los diputados de la República. Algunos están a favor y otros en contra de esta medida judicial. Lo que ellos mencionan es que la ruta del arroz lo que hacía era promover el grano importado, pero que esto le causaba una afectación al productor nacional. De hecho, ellos ya están impulsando un proyecto de ley para apoyar al sector arrocero y recordemos que lo que hace esta medida judicial es incrementar el impuesto al arroz importado de un 5 a un 35%. Amigos arroceros, resistan, que este gobierno pasará pronto y vendrán tiempos mejores. Es uno de los mensajes dados por los diputados de oposición, quienes han visto con preocupación la afectación hacia los pequeños productores por la ruta del arroz. Además, celebraron la medida cautelar tomada por el Tribunal Contencioso Administrativo, la cual reinstala los aranceles a la importación del grano. Esa ruta lo único que ha hecho es beneficiar a unos pocos empresarios para hacerse multimillonarios en torno al tema del arroz. Y lo que ha hecho es a los productores nacionales golpearlos severamente y además queda confirmado que de ninguna manera el consumidor ha salido favorecido con esa mal llamada ruta del arroz. En julio del 2022 se presentó el plan del gobierno para disminuir los precios del grano a la ciudadanía. En diciembre de ese año se generaron protestas en contra del programa ante la afectación del sector. En marzo de este año se presentó el proyecto para ayudar a los productores y este mes se anunció la medida cautelar. Es la creación de un fondo que replica el modelo del FONASCAFE, ¿verdad? En el sector cafetalero, un fondo que está constituido desde el sector productivo para el sector productivo. Esta decisión judicial eleva automáticamente el impuesto al arroz importado, óigalo bien, de un 4 a un 36%. ¿Y quién va a pagar esa diferencia? Pues usted, ¿sí? Usted, cuando le cobren más de 100 colones adicionales por cada kilo de arroz que consuma.
El plan tuvo una aplicación de 19 meses y ahora se analiza su futuro. Los diputados de oposición y también los productores nacionales de la región Chorotega y también de la región Brunca aseguran que se ha dado una pérdida de empleos en zonas rurales por esta ruta del arroz, y también el presidente de la República, Rodrigo Chávez, asegura que va a estar tomando acciones por esta medida judicial. Por supuesto que acá en Noticias Repretel le vamos a dar seguimiento al tema, a ver qué pasa con el precio del arroz importado, porque recordemos que lo que se va a dar es un incremento en el impuesto y por supuesto que daremos seguimiento a ver si este incremento se traslada al consumidor. Desde Barrio Cuba, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Sin duda, estaremos muy pendientes. Gracias, Génesis.